Hello guys, in this lesson I'm going to explain how to develop workshop number 2 for research project, and this is for 7th grade. Okay, so the class objective number 1 is to develop the headings of your paper, and number 2 to revise the introduction, headings, and edit the information. Okay, number 1. Desarrollar los títulos de tu escrito. Y número 2, revisar la introducción, los encabezados o los títulos y editar la información. Okay, so now I'm going to the activities. The activity number 1 is to start writing each section of your paper with headings. What is a heading? A heading tells what the section is all about. To organize your writing, okay? Empieza a escribir cada sección de tu escrito con títulos. Los títulos o un título te dice de qué se va a tratar la sección. ¿Para qué? Para organizar tu escrito. Each question of your research project must become a headline or a title. Go to the link number 1 to watch the video. This is the link number 1 in the resources. And based on the headings, develop each paragraph. Remember that each paragraph must have at least 7 lines. Okay. Entonces, cada pregunta de tu investigación se debe volver un título, o un encabezado o un título. Ve al link número 1 para ver el video. So I'm going to share with you what the video is about. Okay, so after I wrote my introduction, and I mentioned in the introduction my questions, my problematic questions, I'm going to start developing the headings, los encabezados. ¿Para qué? Para decirle al lector de qué se va a tratar la sección. Okay. So I'm going to start with the first one. Here, it's about appearance, la apariencia. Entonces, una de las preguntas de este tema era ¿cómo lucen los murciélagos? Entonces, ¿cómo vuelvo esa pregunta a un título o un encabezado? Con una sola palabra, apariencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con cada pregunta que tengo, voy a convertirla en un encabezado o título para mi escrito. Entonces, acá tengo uno. El primero, make sure you write this with your own words, okay? Por favor, asegúrese de escribirlo con sus propias palabras. Do not copy and paste information from the internet without citing or using the references. Otherwise, it'll be plagiarism, okay? Por favor, todo lo que se escriba, que sea con sus propias palabras. De no ser así, si va a escribir algo literal, debe escribirlo con la citación de dónde salió y la referencia del recurso de donde se ubicó esa información, ya sea de internet, de un libro o de algún video de alguna página confiable. ¿Okay? Asegúrense, por favor, de no usar Wikipedia, ya que no es una página confiable, puesto que cualquier persona puede ingresar y editar la información. ¿Okay? Entonces, cada pregunta se va a volver un título. Y así sucesivamente con todas mis 4 preguntas. Okay? All right, so let me go back to the workshop. All right, based on the headlines, develop each paragraph. Remember that each paragraph must have at least 7 lines. Entonces, basado en los encabezados o los títulos,
Desarrollar cada párrafo. Recordar que cada párrafo debe tener al menos 7 líneas. Okay. Number 2, revise your writing and add missing details and add pictures as well. Got a link number 2 to watch the video. This is the link number 2. I'm going to share it with you right now. Okay, so revise. Why do I have to revise? I have to revise to make our writing better. Reviso para hacer mi escrito mejor. I can add, I can change, and I can remove. Puedo agregar, puedo cambiar y puedo remover información. Siempre que escribimos la primera vez, no vamos a encontrar muchos errores. Cuando volvemos a leer la segunda vez, vamos a encontrar errores e incluso una tercera vez. También es importante que otras personas lean nuestro escrito, ya que las otras personas pueden encontrar errores más fácilmente que nosotros mismos. Okay. So, okay. All right, does it make sense? Did I give enough details? Will it be interesting? Me tengo que preguntar si tiene sentido lo que escribí, si di suficientes detalles y si será interesante mi investigación. Después de eso, voy a empezar a agregar información. Por ejemplo, acá en mi introducción, ella agregó, bats are very interesting creatures. Los murciélagos son criaturas muy interesantes. Te agrego más información. Vamos a ver, aquí debe haber más. Ok, habitat. Aquí lo habían dejado en que, por ejemplo, los murciélagos les gusta descansar en lugares como las cuevas y lo habían dejado hasta ahí. But you can also add the top of trees or even attics. Les gusta estar en la cima de los árboles o incluso en los áticos. Okay. So I added more information there. To the diet, she also added more information. Bats who like to eat other small animals. Los murciélagos quienes les gusta comer otros animales, like birds, frogs, and mice. Como pájaros, ranas y ratones. Okay, that is more information that I added to my writing. Okay, here, for example, this headline was too long. Este encabezado estaba muy grande. Título o encabezado muy largo. Entonces necesito cambiarlo para una sola palabra. I'm gonna use behavior. Mejor, ¿cierto? Comportamiento. ¿Qué hacen los murciélagos? No. I can say it in just one word. Behavior. Okay. And I can also change information. For example, if I repeat, if I'm using the same words and I'm repeating it very often, then I'm gonna change it. For example, cool is not very formal, so I'm gonna change it for remarkable. This is more formal and it sounds better. Here the same, we can change it. We can find synonyms. And that's basically editing the information. Let me go back to the workshop. And finally, what you need to do is add pictures to your research, so that will be more interesting. Okay, so that's basically it for this workshop. Thank you very much, guys.
I'll see you next lesson.